¿Me escucho bien? Es que ese es un micrófono apostólico. Ahí está la diferencia. ¿Sabes que yo venía? ¿Cuántos cada vez que vienen a la iglesia vienen deseosos de escuchar una palabra de Dios? Del pastor. Del pastor. ¿Cuántos agradecen a Dios por nuestro pastor, Oscar? Fuerte aplauso al Señor por nuestro amado pastor. Y venía preparado, pero el pastor me dijo, estoy con la garganta. Y bueno, siempre preparado para servir al Señor. Pero también le voy a pedir también disculparme, porque también me ha quedado una tos. No sé por qué cuesta tanto salir de eso. ¿Pero qué pasó, pastor? Un pastor con tos, con gripe, y el otro pastor... Circunstancias de la vida, gripe, catarro, nada más, que un catarro que anda dando vueltas por ahí. Entonces, sépame disculpar porque todavía estoy con la garganta un poquito, se me irrita un poquito, pero bueno, si nadie le trae un té de jengibre al pastor, nadie le prepara una sopa de pollo, nada, entonces, ¿cuándo nos vamos a...? Claro. Bueno, gracias, pastor, gracias, es un privilegio para mí. Amén. ¿Sabes que cuando vemos la historia de Marta y María, Jesús llega a la casa de ella y dice que Marta en los quehaceres de su casa se empezó a ocupar, pero María dice que se postró a los pies del Señor y postrándonos a los pies del Señor comenzó a escucharlo. María entendió que tenía un tiempo y una oportunidad única de Dios de poder prestarle atención al Señor, porque tenía Él mucho para enseñar, mucho para decir, mucho para edificarla, mucho para consolarla, mucho para guiarla. ¿Por qué? Porque María entendió que era un momento y un tiempo específico para que Dios le hablara. Marta no lo hizo así. Marta, con los quehaceres, con las cosas, ocupada, pero perdió un tiempo, si bien quería servirlo al Señor, pero no pudo discernir ese tiempo específico que es escuchar al Señor para poder ser edificados. Hasta que el Señor le dice a Marta, Marta, estás afanada, estás preocupada. María eligió lo mejor, escuchar. Y muchas veces hay gente que hace lo incorrecto. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es lo incorrecto? No viene a la casa del Señor, directamente no toma, a pesar de las luchas, las batallas, las dificultades que está pasando. No creo que fue mi teléfono. No. Diga, antes que nada, nos dijo el pastor. Exacto. No vaya a ser que la multa la tenga que pagar yo. Entonces, hay gente que no viene, a pesar de las luchas, las dificultades, no viene a la casa del Señor. Pierde un tiempo valioso de ser edificados, pero vamos mucho más profundo. Quizás la gente viene a la iglesia, se sienta aquí, pero no está conectada con el Señor. Aunque físicamente está aquí, emocionalmente todavía está como Marta, tratando de solucionar los problemas y las situaciones. Y tristemente, déjeme decirlo, será tiempo perdido. ¿Por qué tiempo perdido? Porque lo que Dios tiene para ministrar, lo que Dios tiene para enseñar, no lo estoy absorbiendo. ¿Por qué no lo estoy absorbiendo? Porque si bien físicamente estoy presente, emocionalmente, espiritualmente estoy totalmente desconectado del Señor. La idea es que estemos aquí. María honró al Señor. ¿Qué es lo que es honrar al Señor? El prestar atención a la palabra es honrar al Señor. Honramos con los diezmos, con las ofrendas, honramos cuando trabajamos para el Señor, pero el prestarle atención a la palabra que Dios tiene para impartirme es honrarlo. Entonces, primeramente, lo felicito por estar aquí. Lo felicito por buscar del Señor, por buscar una guianza, por buscar la palabra. Segundo, que estemos aquí, espiritual, emocional y físicamente, para que en todas las áreas el Señor nos imparta. Si tiene que sanar, sana nuestro cuerpo. Si tiene que libertar nuestro espíritu, lo liberta. Y si tiene que sanar nuestra alma, darle esa luz verde para que sane nuestra alma. Amén. Así que los invito a cerrar los ojos. Vamos, cierren todos los ojos. Señor, gracias por esta hermosa posibilidad de estar aquí en tu casa. Señor, gracias porque tenemos un tiempo de oro, de ser edificados en tu maravillosa palabra. Toda preocupación, toda angustia, todo desenfoque, Señor,
que tú tomes el control de nuestra vida y reprendemos en el nombre de Jesús todo aquello que nos quiere desenfocar. Hemos venido a tu casa para ser edificados, mi Señor, y este tiempo queremos aprovecharlo. Habla, mi Señor, a nuestro espíritu. Ministranos, muéstranos, mi Señor, el camino, la dirección para tener esa vida abundante que tú has prometido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile a la persona que está al lado, prepárate que Dios tiene una palabra para ti. No sé si a la gente le ha pasado, no sé si a usted le ha pasado que cuando más está con circunstancias, momentos difíciles, querer tomar decisiones, vienen los miles de consejeros. Haz esto, haz aquello, haz aquello. Y como que comienza una confusión en nosotros. Estamos pasando quizás una crisis de fe, un momento difícil, una adversidad, enfrentando alguna circunstancia o problemas que se presentan en la vida, donde nosotros necesitamos un horizonte, una guía, una brújula para saber qué camino tomar. Pero vienen tantas voces a nuestra vida, tantas voces que nos quieren aconsejar, que nosotros tenemos que saber discernir eso. Un creyente tiene que saber discernir qué voces llegan a su vida. ¿Sabes por qué? Porque muchas voces apartan de la fe. ¿Cuánta gente que ha amado a Dios, que ha buscado en sinceridad a Dios, en un momento se dejó llevar por voces incorrectas que a la postre, a la larga, lo apartaron de la fe? Por eso es sumamente para nosotros importante saber qué voces llegan a nuestra vida en todo momento, En momentos de felicidad, en momentos de tristeza, en momentos de quietud, en momentos de adversidad, de guerra. Pero nosotros como creyentes tenemos que ser muy finos en discernir las voces que llegan a nuestra vida. Repito, mucha gente se ha apartado de la fe, de este caminar con Dios, donde Dios tenía una vida maravillosa preparada para ello, cosas que Dios hará así y otras cosas que Dios hará a través de procesos, pero en ese proceso muchos no saben discernir las voces que llegan a su vida. Y al no discernir las voces que llegan a nuestra vida en los procesos, eso es sumamente delicado. Sumamente delicado porque, repito, mucha gente se ha apartado en este caminar del Señor por no entender qué es lo que llevó a su vida. Y quiero ver que veamos en la Biblia la importancia de las voces, de las palabras que escuchamos. Multimedia, ¿ya estamos ready con la? Perfecto, muchísimas gracias. Excelente multimedia. Las voces, mucho lo tenemos a ver, a las palabras se las lleva el viento. El Señor dijo, las palabras son espíritu y son vida. Entonces, el concepto de las palabras se las lleva el viento es un concepto errático, porque las palabras pueden provocar algo muy grande. Y vamos a aprender todo eso, lo que puede provocar las palabras, para saber discernir las voces que llegan a nuestra vida en todo momento y poder ser esas columnas de fe que el Señor nos llamó para nuestros hogares, para nuestra familia, y saber filtrar lo que llega a nuestra vida. Y si me puede acompañar en Mateo 7, 24 y 25. Y dice así: cualquiera pues, parece que era colombiano el que escribió, cualquiera pues, que me oye estas palabras, comienza por oír, que me oye estas palabras y las hace. Ahí está lo segundo. Me quiero enfocar en lo primero, en el oír. Pero está hablando de otro principio. Escucha y hace, dice. Que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25, ¿me puedes acompañar? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Bendito Dios. Ahora yo quiero que entiendas que una casa firme, una casa en la fe firme, un creyente firme en la fe, todo comienza con el oír. Cualquiera que oye estas palabras. Entonces puedo ver lo positivo de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios me va a dar fortaleza. Que las palabras que escucho, que llegan a mi vida, yo las sé discernir, pueden hacer que mi hogar esté firme ante las circunstancias difíciles. No quiere decir que no va a pasar
por dificultades, porque cuando habla de vientos, de ríos, de lluvia, habla de adversidades que pueden venir a la casa, pero como estaba fundada sobre la roca, pero todo comenzó por el oír. ¿Qué voces llegaron? Y vamos a ver Hechos 15:24. Déjeme explicarle el contexto. En la iglesia primitiva comenzaron a salir gente, predicadores, que eran enviados por la gente de la iglesia primitiva, pero también salieron gente que no eran autorizados por ellos y salieron a predicar. Y vamos a ver lo que pasó. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, de la iglesia, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabra perturbando vuestras almas. Ahí me quiero quedar. Note lo que está diciendo. Palabras que perturban el alma. Vemos palabras que nos pueden hacer firme, pararnos en la roca para que sean un escudo ante las adversidades que pasamos, o palabras que pueden perturbar el alma. Perturbar es una aflicción tremenda. Lo que escuchamos puede crearnos fortaleza, estar firme, o los que nos escuchamos puede traernos aflicción y desesperanza. Sumamente importante lo que escuchamos y las voces que llegamos. ¿Y qué tipo de voces llegan a nuestra vida? Si me puedes acompañar. ¿Cuál es la voz que llega? Las audibles. Y eso estamos expuestos todos, ¿eh? Todos los días salimos a la calle, todos los días tenemos contacto con la gente, prendemos la televisión, escuchamos noticias, miramos redes sociales, tenemos contacto con la comunidad, con la gente, con seres que amamos, que quizás los amamos mucho, pero todavía no viven la fe en el Señor, que tienen mucha influencia emocional en nuestra vida. Pero tengo que discernir eso, que yo me voy a enfrentar a voces audibles. Y la B, que es la que quiero destacar, si me puedes ayudar con la B, las voces no audibles. Pastor, sabe que yo no soy una persona social, no me ando mucho en contacto con la gente, no ando escuchando mucho, yo me mantengo en mi casa. Bueno, esas son las peores, porque esas están constantemente. Esas te hablan cuando más candela hay. Esas te hablan en la noche, cuando pones la cabeza sobre la almohada, cuando más los problemas se presentan. Esas son las voces que más suenan, aunque no sean audibles. Y mucha gente, guiada por esas voces que no son audibles, comienzan a direccionar su vida. Como creyentes es sumamente importante discernir esta arma, porque puede ser un arma muy poderosa de Dios, pero puede ser un arma muy poderosa para el mundo de las tinieblas. Nosotros como creyentes debemos saber filtrar. Por eso le titulé, si me puedes poner el título, voces. ¿Cuántas voces llegan a nuestra vida? ¿Cuántas voces? Y vamos a ir aprendiendo. Voy a fluir como maestro. Vamos a fluir como maestro para poder entender las voces que llegan a nuestra vida. ¿Por qué es importante discernir las voces que llegan a nuestra vida? ¿Por qué es importante discernir las voces que llegan a nuestra vida? Si me puedes poner el punto A. Porque las palabras que recibimos generan una reacción en nuestro cuerpo. Note que no estoy hablando una reacción en nuestras emociones y una reacción en nuestro espíritu. Estoy hablando que tienen una reacción orgánica en nuestro cuerpo. Note el poder de influencia de la palabra. Tiene una reacción, una repercusión en nuestro cuerpo. A las palabras no se las lleva el viento. Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para todo. ¿Para qué? ¿Medicina para qué? Dale. ¿Tiene una repercusión en nuestro cuerpo? O sea, no es que ya escucho lo que escucho, que cualquier cosa llega a mi oído, no lo filtro, escucho y me creo todo. Puede tener una reacción, una repercusión en nuestra salud, en nuestros huesos.
Hoy día te vas a ir con el sistema óseo fortalecido, perdón, porque vas a recibir una palabra de Dios que te fortalece. Vamos al otro lado. Salmo 64:3, y quiero enlazar, empalmar, si se dice así, dos salmos que afilan como espada su lengua. Habla de las personas que hablan mal, que dicen palabras, que uno las escucha. Dice, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Es como que lanzan una flecha hacia nosotros y nosotros la escuchamos. Dice, palabra amarga. Quiero enlazarlo con esto. Salmo 73:21. Se llenó de amargura. Palabras amargas. Ok, ¿qué consecuencia tiene? Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Se da cuenta la reacción orgánica en el cuerpo? ¿A cuánto le pasó que empezaron a escuchar algo o una noticia y algo y estás solo y empieza como que el corazón se te empieza a acelerar, como que te da taquicardia? ¿Me pasó solo a mí? A mí nomás me pasó. ¿No? Entonces yo, Señor, disculpa. A mí me ha pasado. Ha empezado a escuchar voces y como que se me comenzó a acelerar. ¿Qué es esto? Bueno, porque las palabras tienen una reacción orgánica en nuestro cuerpo, en el corazón. Las palabras tienen una reacción orgánica en nuestro cuerpo, en el sistema óseo. Y si podemos estudiar la Biblia en profundidad, que no puedo dar tantos versículos, pero va a ver la repercusión que tiene en nuestro cuerpo. No solo en la parte emocional, sino también en la parte física. Punto número B, si me puedes ayudar, porque es importante discernir las voces. Las palabras ejercen tal grado de influencia que nos generan patrones de conducta. Estamos hablando primeramente de palabras que tienen repercusión en nuestro cuerpo, reacción orgánica. Y estoy hablando de palabras que tienen tal repercusión en nuestro cuerpo que nos comienzan a formar patrones de conducta. Repito, a las palabras no se las lleva el viento, comienzan a crear en nosotros una tendencia en el comportamiento, nos muestran un camino esas palabras. ¿Cuánta gente en este tiempo de pandemia que escucharon, que vieron, que escuchaban las noticias, no, creyentes que amaban a Dios, le entró una desesperanza, una incertidumbre, es que todo se acaba, ya no nada tiene sentido? Creyentes. Si tú me dices, bueno, personas que no creen en nada, que no se aferran a nada, bueno, se puede llegar a entender esa situación, pero en creyentes que tienen la palabra de Dios, que tienen a qué aferrarse, que tienen una enseñanza, que tienen la palabra de Dios para leerla, comenzaron a escuchar esas voces, esas palabras, y le entró una desesperanza, una incertidumbre, y no solamente que quedó ahí, marcó una tendencia en el comportamiento. Ya no venían a la iglesia, ya no se querían congregar, ya todo lo miraban con desesperanza. ¿Por qué? Exacto, de forma negativa. ¿Por qué? Porque no supieron filtrar qué llegó a su vida. Y les voy a leer una historia que nos deja saber la palabra cómo puede marcar una tendencia en el comportamiento. Déjenme explicarles el contexto. Dios había prometido al pueblo de Israel que iban a entrar a la tierra prometida. Se lo hace todo a través de Moisés. Entonces Moisés, están llegando cerca de esos lugares, entonces envían espías para que investigaran la tierra y trajeran un reporte, pero ese reporte venía a través de voces. Vayan, investiguen la tierra, Dios nos ha prometido esta tierra, vean todo lo que hay ahí y nos traen el reporte. Y vamos a ver qué pasó. Número 13, capítulo 1 y 2. Vamos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, número 2, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Números 13, 17 y 18. Adelantamos un poquito. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, subid de aquí al Negev y subid al monte. 18. Y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Tráiganme un reporte. ¿Qué es lo que ven ahí?
Lo que vean ahí, ustedes me lo dicen a mí. Ok, volvieron con el reporte. Números 13, 32 y 33. Y hablaron mal. Vinieron el reporte. Trajeron, un grupo trajo un reporte. Este es el reporte que trajeron. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Note el reporte de las voces que trajeron. Dios había prometido: van a entrar ahí, van a tomar posesión porque yo les doy eso. Moisés, estrategia militar, envía gente para que reconozcan. A ver cómo viene la mano. Pero esa gente viene con voces negativas, reporte de desesperanza, tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro. Mire cómo se autopercibían, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ellos. Ese reporte dieron al pueblo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las voces que llegan a nuestra vida. Porque muchas veces llegan reportes así a nuestra vida. Gente de la casa, no es gente desconocida. Gente que no sabe discernir, que cualquiera habla y le cree. Ok. Error. No cualquiera que habla se puede penetrar aquí y colocar, patrón de conducta en mí. Y no solo, hablamos de gente de afuera, pero la gente que vive en el hogar. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque a muchos Dios los ha traído como columna de fe. Quizás en estos momentos estás tú solito, no está la familia. Pero es algo que vamos a enfrentar como columna de fe. Porque somos los pioneros, los puntas de lanza. Y comenzamos a aferrarnos al Señor. Pero en ese aferrarnos al Señor hay voces que llegan a nuestra vida que quieren matar nuestra fe. Y es sumamente poder discernir esta situación. Vamos a ver la reacción que provocó esas voces. Número 14, 1 y 2. Entonces toda la congregación gritó y dijo voces, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Seguimos. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, contra los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Note el patrón de conducta que tuvieron cuando escucharon unas voces. Dios le había prometido: van a entrar, van a poseer, esta tierra es de ustedes. Enviaron el reporte. Cuando vienen para atrás, todas palabras negativas, todas palabras de desesperanza, y provocó un estado de ánimo, una conducta. Ojalá nos muriéramos. ¿Para qué Dios nos trajo acá? ¿Será que nos enfrentamos a situaciones así? Hago un breve resumen. Hay voces que llegan a nuestra vida que tienen un efecto en la salud. Y hay voces que llegan a nuestra vida que tienen un efecto en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones. Imagínense a Jesús dejándose llevar por todas las voces que escuchaba. Imagínense un hombre, una mujer de fe, dejándose llevar por toda voz que llega a su vida que no la afirma. Punto número C, porque es importante discernir las voces que llegan a nuestra vida, ¿sí? Para no caer en la culpa de él. ¿Por qué le hice caso? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Quién me mandó a escuchar eso? ¿Por qué le hice caso? ¿O por qué no le hice caso? Y me lo estaba diciendo. ¿Por qué no le hice? Me lo dijo. ¿Por qué no le hice caso? Para no caer en esa culpa. ¿Por qué? Porque si no filtramos las voces que llegan a nuestra vida, no puede pasar eso. ¿Quién me mandó a escuchar a esto? ¿Para qué lo escuché? ¿O por qué no lo escuché? ¿Sabes que Jesús estaba con Pedro? Jesús y Pedro amaba a Jesús, y Jesús amaba a Pedro. Pero en un momento llega una voz de Pedro a Jesús y lo aparta y le dice: ten misericordia de ti mismo. No vayas a la cruz.
ten misericordia. No vayas. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? No cumplas el propósito. No cumplas el propósito por el cual tú fuiste enviado. Y aún en el amor que le tenía Jesús, ¿qué le dijo? Ay, no le va a responder así a un familiar, ¿eh? Porque si no lo tenemos acá, ¿qué le están enseñando? Yo lo echo para adelante al pastor, le digo, él es el pastor. No, esto es sumamente importante porque cuando le dice no vayas a la cruz, lo que le está diciendo es no cumplas tu propósito. Y hay gente que se deja llevar por voces. Pedro no era cualquiera. Era una persona que Jesús amaba, podía tener influencia emocional en él. Claro, no era cualquiera, era Pedro que estaba con Jesús constantemente, que era un amigo, que el Señor lo amaba, pero aún así no se dejó influenciar por lo que le decía, porque sabía su propósito, su destino, no se dejó manipular. Y hay gente que es muy manipulable. Se aparta de Dios, se aparta del camino, se aparta del propósito por escuchar voces de gente que no vive la fe, que no entiende nada de propósito, que no sabe nada de la iglesia, pero tienen influencia emocional en nosotros. Y eso es una de las batallas que vamos a enfrentar. Batallas emocionales, donde lo que está diciendo esta persona, lo amo, pero hay una convicción interna dentro. Estoy aquí por un propósito. Dios me llamó y sigo caminando en la fe. Hay gente que cambia de trabajo, que se va de ciudades, que se cambia de país por voces que escuchan, no es por decisiones propias. Por voces que escuchan. Hay gente que se cambia de iglesia. Peor aún, no solamente gente que cambia de iglesia, gente que deja de congregarse por voces que llegan a su vida. Aún la persona teniendo experiencias maravillosas dentro del templo, aún la persona conociendo a los pastores, conociendo la congregación, que es una congregación de Dios, es un hombre, es una mujer de Dios que está dirigiendo mi vida, aún así no filtra y se deja guiar. ¿Sabes que Poncio Pilatos en un momento se encontró con esta situación? Cuando iban a crucificar al Señor Jesús, se encuentra con miles de voces. Se encuentra con la voz de la mujer que le dice, hey, tuve un sueño. No tengas nada que ver con este hombre es inocente. La voz de la mujer tenía la voz de él. Él decía, este hombre es inocente, para mí es inocente. La voz de él tenía la voz de los sacerdotes religiosos. No, un blasfemo, crucifícalo. Y tenía la voz del pueblo que le decía, crucifícalo. Imagínense todas las voces que tenía Poncio Pilato para tomar una decisión, ¿eh? ¿Y cuántos no han estado así? Estoy en el medio y llegan miles de voces, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Yo tengo que saber ahí ser muy fino lo que llega a mí. Vamos a ver a qué tipo de voces enfrentamos. Número 1, ¿me puedes decir? La voz de uno mismo. Esta está 24/7 con nosotros, ¿eh? Esta no nos abandona, ¿eh? Esa está constantemente con nosotros. Proverbios 3:7. Si me puedes acompañar a Proverbios. No seas sabios en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio. ¿Se lo puedo decir? No, está muy fuerte. No, usted se va a ofender. No. Tu propia voz tú la tienes que cuestionar con la palabra de Dios. Tu propia voz la tienes que cuestionar con la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué tengo que cuestionar mi propia voz con la palabra de Dios? ¿Tienes el cuadrito, por favor, si me puedes acompañar? ¿Por qué? Porque nuestra voz para tomar decisiones está influenciado por esto. Mire, por experiencias negativas. Hay gente que ha tenido experiencias negativas en la vida que para tomar decisiones no se basa en esto. Su plataforma para tomar la decisión son las experiencias de fracaso que vivió en la vida. Y Dios a muchos le quiere dar una oportunidad de disfrutar una familia, un matrimonio con Dios,
hombres, a mujeres, de tener una experiencia de un matrimonio con Dios, pero como fue tal el fracaso matrimonial que tuvo de una vida que no conocía a Dios, pero esa es su plataforma para tomar decisiones, esa experiencia negativa, esa es la voz. Eso es la influencia que lleva a él tener una voz. ¿Me hice entender? Esa experiencia es lo que le marca una voz para tomar decisiones, no de otros, del mismo. ¿Qué también provoca, es influenciada la voz de nosotros? Por los fracasos, por los miedos, por la familia en que nacimos. Eso tiene mucha influencia en la voz que tenemos. ¿Por qué? Quizás muchos nacieron en familias, no se puede, no alcanza, no lo vas a lograr, sos la oveja negra de la familia, que nunca lo vas a lograr, eres igual que tu padre. Y en eso se fueron formando y eso le hace tomar una decisión. La voz de uno mismo está influenciada por el bullying. ¿Sabes que yo fui una persona que sufrió mucho bullying? Muchísimo. Y si no fuera por Dios, yo no estaría parado acá. Porque yo no me creía nada. En la vida sí. Sufrí muchísimo bullying. Y era una persona que la callaba, me quedaba callado. Pero el bullying que sufría me fue afectando y me fue creando un patrón de conducta. Un patrón de conducta que a la hora de tomar decisiones, yo escuchaba mi propia voz basada en eso. Y ese era mi consejero. ¿Por qué está influenciada la propia voz que tenemos? Por las emociones del momento. ¿Cuánta gente toma decisiones en la emoción que está sintiendo en ese momento? Y en el 99.9% de las decisiones que va a tomar en ese momento de la emoción es errática. ¿Cuántos ante una pelea matrimonial deciden dar el portazo y se van? Y después se arrepienten, pero tomaron la decisión en la emoción del momento. Y esas circunstancias generan voces en nosotros. Estamos tomando la decisión no influenciado por terceros, por voces propias que nacen de ahí. A Moisés le pasó. Moisés tuvo un encuentro con el Señor y le dice al Señor: tú serás el libertador de mi pueblo. No, yo no puedo. Tú vas a rescatar a mi pueblo. No, manda a otro. Tú vas a ir y vas a rescatar y vas a llevarlo a la tierra prometida. No, manda a otro, no me mandes a mí. Yo no puedo ni hablar. Se encontró con esa situación. ¿Por qué? Porque algo había destruido la autoestima de Moisés. Dice la palabra de Dios que Moisés era un varón fuerte en palabra. ¿Pero cómo fuerte en palabra? Si me encuentro con un Moisés que decía: no, yo no sé ni hablar, soy tartamudo, no quiero. No, es que algo pasó en la vida de Moisés que lo destruyó emocionalmente, que tuvo que tener un encuentro con Dios para Dios decirle: tú eres un libertador, te hice nacer con un propósito, esta es la vida que yo tengo para ti. Y así Dios tiene una vida maravillosa preparada para nosotros, pero en cada decisión, en Dios, vamos a tener que caminar por fe, Y cada decisión que tomemos, con la primera voz que nos vamos a encontrar es con la de nosotros mismos. Número 2, ¿con qué voces también nos encontramos? Porque es importante discernir. La voz de terceros. Ya no solo está nuestra voz, ya viene la voz de terceros. Somos gente sociable, tenemos comunicación con la gente, tenemos contacto, escuchamos. Y esas voces de terceros, ¿cómo hablan? Hay gente que tiene la vida destruida, pero son excelentes consejeros. Y esos consejeros llegan cuando más en candela estamos. Por eso es sumamente importante filtrar. Éxodo 32:1, déjeme explicarle el contexto. Moisés se va al monte a orar, búsqueda del Señor, guianza, no llega. Entonces está Aarón, el sacerdote, y no llega, y tenía una dirección, Aarón, Salen de un pueblo de imágenes, de ídolos, de todo eso. No hagan eso. Moisés se va a buscar la dirección, no llega, y Aarón comienza a ser influenciado por voces
por voces de terceros que habían vivido experiencias. ¿Cuál era la experiencia que habían vivido esos terceros? En esclavitud, en idolatría, en una vida sin libertad. Esos fueron los consejeros de Aarón para tomar una decisión. Viendo que el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Los consejeros de Aarón no fue Dios, no fue la palabra, fue un pueblo influenciado por experiencias que tuvieron de esclavitud, de miseria, de una vida sin libertad, de una vida sin propósito. Esos fueron los consejeros. Y hay mucha gente que nos aconseja a nosotros, que no vive la fe, no ha tenido un encuentro con Dios, que no vive de rodillas ante Dios, que nada conoce de esto, pero son los consejeros. Y estos eran del mismo pueblo, no eran gente extraña, eran del pueblo. Volvemos al cuadrito, si me lo puedes poner. ¿Por qué tengo que filtrar las voces que llegan a mi vida y cuestionar lo que llega a mi vida, las voces que llegan a mi vida, cuestionar con la palabra de Dios? Esto no se trata de ser paranoico. Esto se trata de tener sabiduría, de filtrar lo que llega a mi vida con la palabra de Dios. Volvemos al cuadrito, porque esas voces que llegan a nuestra vida de terceros están influenciados por esto también. Experiencias negativas, los fracasos, los miedos, la familia en que crecieron, el bullying y la emoción del momento. No solo lucho contra mi propia voz, con todas esas cosas, también lucho con las voces de terceros que también nos quieren hablar, influenciados por eso. Y desde ahí dan un consejo. Por eso es sabio chequear y cuestionar lo que llega a mi vida, las voces que llegan a mi vida. ¿Está conforme ese consejo, conforme a la palabra de Dios? Lo que me están enseñando, la dirección que me están dando, la brújula que me están dando, ¿es conforme a la palabra de Dios? Pero si no tengo este tiempo de la palabra de Dios, soy muy manipulable, soy muy influenciable. Número 3, ¿por qué es importante discernir para saber qué voces llegan a nuestra vida? Las voces de las circunstancias. Luchamos con las voces propias, influenciados por todo lo que le mostramos. Luchamos con las voces de terceros, influenciados por todo lo que le mostramos. Y ahora luchamos con las voces de las circunstancias. Las circunstancias, sí, una nevera vacía habla, Los biles arriba de la mesa hablan. Una situación con los hijos habla. Estando en la cama de un hospital, esa situación habla. Y la voz de esas circunstancias, yo tengo que llevarla y cuestionarla con la palabra de Dios. Esto que estoy viviendo, ¿Dios lo quiere para mi vida? Mire con todo lo que luchamos, Número 4. Y aquí, a ver esta. La voz del diablo. Aleluya. A ver, aquí me quiero parar. Si me dice, pastor, el diablo me habla. Ok, vamos a ver. Sí, porque se me apareció vestido de rojo, una cola, un tridente. Mírate, urgente necesita liberación. Ya te metemos allá al cuartito de liberación. Porque si ves eso, estás viendo al mismo diablo. Pero el diablo no opera así, El diablo opera muy sutilmente con pensamientos en primera persona. Muy delicado llega esa voz a nosotros. ¿Sabes que una vez me dijeron a mí un muchacho, pastor, estoy consiguiendo trabajo en esto de caminar con el Señor? Qué bueno. Dios me dijo que ese trabajo es para mí. Qué bueno. Vamos a leer. Vamos a chequear. ¿Ese trabajo te va a permitir congregarte? No.
¿ese trabajo te va a permitir servir a Dios? No, entonces discúlpame. Dios no te habló ahí. Dios no te habló ahí. No confundas esa voz. Porque si la voz que llega a tu vida es para no congregarte, para no servir a Dios, para no seguir creyendo, olvídate, esa voz no es de Dios. No es ni de nosotros mismos, ni de las circunstancias, ni de terceros. Esa voz es del diablo. Pero no llega, como le digo, disfrazado de rojo con el tridente. Una voz en primera persona que quiere alejarme de Dios. Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Incitó, o sea, vemos que, a ver qué quiere decir incitar, influir en una persona a hacer determinada cosa. Influir en una persona a hacer determinada cosa. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque hay mucha gente que quiere proyectar en la vida, quiere avanzar, quiere tener una empresa, quiere tener una familia, quiere formar un hogar. Pero todo eso va a ser a través de voces que escuchamos. Si esa oportunidad que llega a tu vida te aparta de Dios, no es de Dios, ¿eh? No viene de Dios esa voz. Por eso tiene que ser muy fino en tu oración cuando tú vas a orar, solteros por matrimonio. Señor, que la persona que llegue a mi vida sea una persona temerosa de ti, que me ayude a caminar en el propósito. Personas que no tienen trabajo tienen que orar así: Señor, permíteme un trabajo que me permita congregarme y no apartarme de ti. Porque si no, aunque la oportunidad sea maravillosa, a la larga tendrá sus repercusiones. Porque va apartando, va apartando, va apartando. Llegan muchas voces a nuestra vida, las audibles, no las audibles. Nos enfrentamos a circunstancias difíciles, donde vamos a tener que tomar decisiones. Y las voces son muy importantes. Hacemos un resumen. La voz de uno, la voz de terceros, la voz de las circunstancias y la voz de Dios. Lo invito a ponerse de pie. ¿Y me puede acompañar Aime con el piano? ¿Está ahí? Lo vas a tocar en do, re, mi, fa, sol, la, si. No. ¿No es así? No. No, ok. Ok. Repito. Nos enfrentamos a la voz de uno, a la voz de tercero, a la voz de la circunstancia. Ahora, cuando llegan todas esas voces a mi vida, yo tengo un filtro. Y cuando llegan todas esas voces, como Poncio Pilato, que lo aturdieron esas voces y terminó tomando una decisión incorrecta. Está bien, era un propósito de Dios, pero yo creo que esa culpa le quedó para siempre, ¿eh? Yo me lavo las manos, pero le habrá quedado esa culpa para siempre. Todo lo que llega a mi vida tiene que pasar por acá. Lo que ves en la televisión, lo que escuchas, tiene que pasar por acá. ¿Puedo ir más profundo? Tu circuito íntimo tiene que pasar por acá. Lo que ves en la internet, lo que ves en la televisión, tiene que pasar por acá. Pastor, entonces, ¿cómo hago si me habla este, me habla aquel, me habla el diablo, me hablan las circunstancias, me hablan las voces audibles, me hablan las voces audibles? ¿Cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¿Sabes cómo vas a hacer para escuchar la voz de Dios? Rodillas dobladas. Rodillas dobladas.
donde Dios te va a hablar personalmente a ti en esa circunstancia para tomar la decisión más sabia. ¿Cómo te va a hablar a Dios? Pastor, quiero que Dios me hable. Quiero que Dios me hable audiblemente. Lee la Biblia en voz alta. Ahí te va a hablar audiblemente Dios. Lee la Biblia en voz alta, ahí te habla Dios. Pastor, ¿y cómo habla Dios? Jeremías 3:15. ¿Cómo va a hablar Dios? Lo que pasa es que a veces lo hacemos muy místico. Creemos que Dios se abra el cielo. No limito a Dios, escuchen. No limito a Dios. Dios lo puede hacer. Pero si tenemos este patrón de conducta, a veces pensamiento, que Dios habla así, solo de esas formas tan sobrenaturales y tan poderosas que qué hermoso sería que hablara así. Pero a veces Dios habla sencillo. Ve a casa del alfarero. Ahí te haré oír mis palabras. Donde una vasija se rompe, se vuelve a construir. Así de sencillo. Ustedes son las vasijas. El alfarero soy yo. Donde voy a construir. Donde voy a estar. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Con palabra mía los van a guiar, los van a direccionar para tener esa vida abundante que yo les he prometido. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? Cuando te congregas. Por eso congregarse es sumamente valioso para nosotros. Porque aquí estás contrarrestando la voz del diablo, la voz de la circunstancia, las voces incorrectas y aún nuestras propias voces. Levante la mano al cielo y diga: Señor, abro mi espíritu y mi corazón para escuchar tu palabra. Palabra que levanta, palabra que fortalece, palabra que renueva. Yo te creo a ti, papá, que tienes una vida abundante y maravillosa para mí. Y a pesar de las circunstancias que vengan a mi vida, que me quieran hablar, yo te creo, yo te creo, yo te creo a tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesús, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor.